Imagina encontrarte en una celda sin libertad, enfrentando la posibilidad de una condena a muerte y aún así hallar la fortaleza para escribir palabras llenas de esperanza y poder espiritual. Eso fue exactamente lo que hizo el apóstol Pablo cuando desde una prisión en Roma y en uno de los momentos más difíciles de su vida escribió la carta a los Efesios. Este mensaje no solo brindó aliento a los cristianos de Éfeso en su tiempo, sino que continúa impactando y transformando la vida de millones de personas en la actualidad. Esta no es simplemente otra carta de la Biblia. Es un llamado a recordar nuestra identidad en Cristo, a vivir en armonía como un solo cuerpo de creyentes y a estar preparados para enfrentar las batallas espirituales que surgen día a día. En este video, te explicaré la historia completa del libro de Efesios, el contexto en el que fue escrito, su poderoso mensaje y cómo puedes aplicarlo en tu vida hoy. Te aseguro que después de conocerlo en profundidad, jamás volverás a verlo de la misma manera. Efesios es conocido como el libro de la unidad, porque su enseñanza central resalta cómo, a través de Jesucristo, Dios ha eliminado todas las barreras que antes separaban a las personas. En esta carta, Pablo explica que tanto judíos como gentiles, que anteriormente estaban divididos, ahora forman un solo pueblo en Cristo Jesús. Gracias a su sacrificio, no solo fuimos reconciliados con Dios, sino que también fuimos unidos entre nosotros, formando una gran familia espiritual. A lo largo de Efesios se nos muestra que la iglesia es un solo cuerpo guiado por el mismo Espíritu, con una misma fe y un único Señor, Jesucristo. Además, este libro nos ofrece una visión profunda sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde cada creyente desempeña un papel esencial, al igual que los miembros de un cuerpo físico, pero todos bajo la dirección de Cristo, quien es la cabeza. Esta imagen nos recuerda que la iglesia no es simplemente un lugar al que asistimos, sino una comunidad viva, unida y diseñada para actuar en armonía, reflejando el amor y el propósito de Dios en el mundo. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, una de las figuras más influyentes del cristianismo en sus inicios. Según la tradición y lo que indica el propio texto, Pablo escribió esta carta durante su encarcelamiento en Roma, aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo. Forma parte de las llamadas cartas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. A pesar de las difíciles condiciones de su cautiverio, Pablo aprovechó ese tiempo para fortalecer y animar a los creyentes, dejando un legado que sigue siendo una fuente de inspiración hasta el día de hoy. Pablo, con una dedicación inquebrantable a la misión de Cristo, continuó guiando y fortaleciendo a las iglesias que había fundado, demostrando su amor y compromiso con la expansión del Evangelio. Como era su costumbre, dictó esta carta a uno de sus colaboradores, probablemente Tíquico, quien también tuvo la responsabilidad de llevarla a los creyentes en Éfeso y en las comunidades cercanas. En Efesios 6, 21-22, Pablo menciona a Tíquico como un hermano amado y un fiel servidor en el Señor, resaltando que él sería el encargado de compartir noticias y dar ánimo a los creyentes en su nombre. Pablo tenía un vínculo muy especial con la iglesia de Éfeso. Durante su ministerio pasó cerca de 3 años en esta ciudad predicando el Evangelio y estableciendo una comunidad cristiana fuerte y comprometida. En un principio enseñó en 1900 la sinagoga, pero luego continuó su labor en la escuela de Tirano, donde instruyó a los discípulos de manera constante durante aproximadamente 2 años. Su ministerio en Éfeso no solo se basó en la enseñanza, sino que estuvo acompañado de señales y milagros. Pablo sanó a los enfermos y liberó a personas oprimidas por espíritus malignos,
demostrando el poder transformador del Evangelio. Su mensaje tuvo un impacto tan profundo en la región que muchas personas abandonaron la idolatría, quemaron sus libros de magia y dejaron de rendir culto a Artemisa, la diosa principal de la ciudad. Sin embargo, este cambio, aunque positivo, en lo espiritual, provocó tensiones con los comerciantes locales que dependían económicamente del templo de Artemisa, como se relata en Hechos 19, 23, 41. Aunque la carta lleva el nombre de Efesios, los estudiosos creen que no fue escrita exclusivamente para la iglesia en Éfeso. Es muy probable que se tratara de una carta circular destinada a varias comunidades cristianas en Asia Menor. Hay varias razones que respaldan esta teoría. En primer lugar, no contiene saludos personales, algo característico en las cartas de Pablo dirigidas a congregaciones específicas, como en Romanos o Corintios. En segundo lugar, su contenido es más general y doctrinal, enfocándose en la enseñanza sobre la iglesia y la vida cristiana, en lugar de tratar problemas concretos de la iglesia en Éfeso. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje de fe y esperanza. Y déjanos tu comentario sobre cómo este mensaje ha tocado tu vida. Este formato hacía que la carta fuera aplicable a muchas congregaciones de la época, permitiendo que su mensaje trascendiera los límites de una sola comunidad y se mantuviera vigente a lo largo del tiempo. Éfeso era una ciudad de gran importancia en Asia Menor, reconocida por su influencia comercial, cultural y religiosa. Como puerto marítimo estratégico y punto clave en las rutas comerciales, desempeñó un papel crucial en la propagación del cristianismo. No obstante, Éfeso también era famosa por su fuerte vínculo con la adoración pagana, lo que representaba un desafío para la expansión del Evangelio en la región. La ciudad de Éfeso estaba profundamente arraigada en la idolatría y el paganismo. En su territorio se encontraba el majestuoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que atraía a peregrinos y comerciantes de todo el Imperio Romano. Este templo no solo funcionaba como un centro de adoración, sino que también representaba la riqueza y el orgullo cultural de la ciudad. La fuerte influencia del culto a Artemisa y la idolatría generalizada representaban un enorme desafío para los primeros cristianos, quienes se veían presionados a vivir su fe en un entorno hostil y materialista. La carta de Pablo tenía un propósito claro: animar a los creyentes a comprender su nueva identidad en Cristo y a vivir de acuerdo con ese llamado. Él les recuerda que como seguidores de Jesús ya no están definidos por las diferencias culturales o religiosas que antes los separaban. Ahora forman parte de una familia espiritual unificada, reconciliada a través de Cristo. A lo largo de esta carta, Pablo no solo proporciona consejos prácticos para la vida cristiana, sino que también revela el gran plan de Dios: restaurar todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Efesios combina una enseñanza teológica profunda con aplicaciones concretas para la vida cotidiana, lo que hace que su mensaje siga siendo tan relevante hoy como lo fue para los primeros creyentes en Éfeso. Ahora, profundicemos en cada capítulo de este libro para entender su mensaje central y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Capítulo 1. Las bendiciones espirituales en Cristo. El primer capítulo de Efesios nos introduce a las extraordinarias bendiciones espirituales que los creyentes han recibido a través de Cristo. Pablo inicia con una alabanza apasionada a Dios, recordándonos que estas bendiciones no son temporales ni materiales, sino eternas, otorgadas directamente desde los lugares celestiales.
Es un llamado a reflexionar sobre nuestra posición en Cristo y la inmensidad de su amor por nosotros. Desde el principio, Pablo enfatiza que los cristianos han sido escogidos por Dios antes de la creación del mundo. Esto significa que en su plan eterno, Dios nos destinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Esta elección y predestinación no dependen de nuestros méritos o acciones, sino de su gracia y de su deseo de compartir con nosotros su amor y salvación. Esto nos otorga una identidad inquebrantable. Somos amados, escogidos y aceptados en Cristo. Además, Pablo profundiza en el concepto de la redención a través de la sangre de Cristo. Gracias a su sacrificio, nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido liberados del poder del pecado. Este acto de redención no solo nos rescata, sino que también nos reconcilia con Dios, restaurando nuestra relación con Él y asegurándonos una herencia eterna en su reino. No es por algo que hayamos hecho, sino únicamente por su gracia. La gracia de Dios es el tema central de este capítulo. Es el favor inmerecido que nos salva, no porque lo merezcamos, sino porque Él nos ama. En Efesios 2, 8, 9, Pablo escribe: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este pasaje deja en claro que la salvación no es un logro humano, sino un regalo divino. No hay nada que podamos hacer para ganarla, ni motivo alguno para jactarnos de haberla recibido, ya que es enteramente una obra de Dios. A continuación, Pablo nos muestra cómo esta salvación cambia nuestra vida. No solo somos reconciliados con Dios, sino también entre nosotros. En Cristo, judíos y gentiles, que antes estaban separados por una barrera de hostilidad, ahora son uno solo. En Efesios 2:14, Pablo declara: Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno solo. Jesús eliminó las barreras culturales, religiosas y sociales, formando un solo cuerpo, la Iglesia. Esta unidad no solo es el resultado de la obra redentora de Cristo, sino que también refleja el propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Él. Además, Pablo utiliza una imagen poderosa para describir a esta comunidad de creyentes. La Iglesia es como un templo. Los cristianos son representados como piedras vivas, edificadas juntas para formar una morada en la que habita el Espíritu Santo. Aquellos que antes no formaban parte del pueblo judío, ahora han sido hechos herederos de las promesas de Dios, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma salvación que los judíos. Todo gracias a Jesucristo. En Efesios 3:6, Pablo afirma que los gentiles han sido incorporados como coherederos, unidos a un mismo cuerpo y beneficiarios de la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio. Esta afirmación rompe con siglos de separación entre judíos y gentiles, demostrando cómo, por medio de Jesús, Dios eliminó todas las barreras culturales, religiosas y sociales. Este misterio revela el plan eterno de Dios: reconciliar toda la humanidad consigo mismo y entre sí, estableciendo un solo pueblo bajo la autoridad de Cristo. Pablo se presenta como un administrador de esta gracia y reconoce que Dios le confió la misión de anunciar este misterio a los gentiles, explicando que ellos también tienen acceso directo a Dios. A pesar de estar encarcelado al escribir esta carta, no expresa resentimiento, sino gratitud por el privilegio de ser instrumento en las manos de Dios para cumplir este propósito. Incluso en su prisión, Pablo ve su vida como un medio para manifestar la gracia divina. A mitad del capítulo, Pablo eleva una profunda oración por los creyentes, pidiendo a Dios que les conceda fortaleza espiritual. Los anima a comprender la magnitud del amor de Cristo. Un amor que sobrepasa
todo entendimiento humano. No se trata solo de una idea, sino de una realidad viva que otorga poder y propósito a la vida cristiana. En su oración, Pablo desea que los creyentes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, el cual excede todo conocimiento. Efesios 3, 18-19. Este amor infinito es la base de nuestra relación con Dios y la fuente de nuestra unidad como iglesia. El capítulo concluye con una exaltación a Dios, reconociendo su poder ilimitado y su gloria eterna. En Efesios 3:20-21, Pablo declara: aquel que es poderoso para hacer muchísimo más de todo lo que pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Con estas palabras, Pablo exalta la grandeza de Dios, quien actúa más allá de nuestras expectativas, siempre para su gloria y para edificación de su Iglesia. Este capítulo nos deja 3 enseñanzas fundamentales. Primero, el misterio revelado. Los gentiles ahora forman parte del pueblo de Dios, lo que demuestra el alcance universal del Evangelio. Segundo, el amor de Cristo. Un amor inmensurable, transformador y esencial para nuestra fe. Y tercero, la gloria de Dios, el recordatorio de que todo lo que existe es para exaltarle. Ponche 1:3, 17, 19. Rafael, todo lo que hacemos, vivimos y experimentamos como cristianos debe tener un solo propósito: la gloria de Dios. La enseñanza principal de este pasaje es que todos los creyentes, sin importar su origen o pasado, tienen acceso directo a Dios a través de Cristo. En el reino de Dios no existen barreras ni exclusiones. Todos hemos sido llamados a participar de su promesa y a experimentar el amor infinito de Cristo. Este capítulo también nos desafía a vivir con una fe profunda y con un corazón agradecido, reconociendo el privilegio de ser parte de su plan eterno y reflejar su gloria en nuestra vida. Capítulo 4. La unidad en el cuerpo de Cristo. En el 4º capítulo de Efesios, Pablo cambia el enfoque de la teología y la revelación divina a la aplicación práctica de la fe. Comienza con una exhortación clara: que los creyentes vivan de manera digna de su llamado como hijos de Dios. No deja lugar a dudas sobre lo que esto significa. Vivir con humildad, mansedumbre, paciencia y amor, buscando siempre mantener la unidad en la Iglesia a través del vínculo de la paz. La unidad en el cuerpo de Cristo es el tema central de este capítulo. Pablo recuerda que aunque los creyentes tienen diferentes orígenes, dones y roles, todos forman parte de un solo cuerpo. Este cuerpo, que es la Iglesia, está unido por un mismo espíritu, una misma fe y un solo Señor, Jesucristo. En Efesios 4:4-6 escribe: un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pablo enfatiza que la unidad no es algo que los creyentes deben construir, sino algo que ya existe en Cristo y que deben esforzarse por mantener. También habla sobre los dones espirituales que Cristo dio a la Iglesia para su edificación y fortalecimiento. Algunos fueron llamados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de equipar a los creyentes para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, esto no significa que unos sean más importantes que otros, sino que cada uno tiene un papel único en el plan de Dios. Estos dones son herramientas para que la Iglesia alcance la madurez espiritual y permanezca firme en la verdad.
Pablo resalta que el propósito final de la unidad y de estos dones es que los creyentes crezcan en todo hacia Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia, Efesios 4:15. Pablo también llama a los creyentes a dejar atrás su viejo yo, esa naturaleza corrompida por el pecado, y a vestirse del nuevo yo creado según Dios en justicia y santidad. Esto implica abandonar actitudes como la mentira, el enojo descontrolado, el robo y las palabras dañinas, reemplazándolas por la verdad, el perdón, la generosidad y palabras que edifiquen a los demás. Este capítulo nos deja una enseñanza clave. La Iglesia debe ser un reflejo de Cristo en unidad, madurez y amor. La unidad no significa uniformidad. Cada creyente, con sus dones y talentos, contribuye al crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia para la gloria de Dios. Capítulo 5. Viviendo como hijos de la luz. En el 5º capítulo de Efesios, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de una manera que refleje su nueva identidad en Cristo, ser hijos de la luz. Esto implica apartarse de las obras de las tinieblas, dejando atrás el pecado y caminando en amor, pureza y santidad. Pablo no solo describe cómo luce una vida transformada por Cristo, sino que también aborda una de las relaciones más importantes de la vida, el matrimonio, comparándolo con la relación entre Cristo y la Iglesia. Llama a los creyentes a imitar a Dios como hijos amados, viviendo en amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Vivir como hijos de la luz significa rechazar las obras de las tinieblas, como la inmoralidad, la avaricia y las palabras corrompidas. Pablo advierte que estas cosas no solo son contrarias a nuestra identidad en Cristo, sino que también atraen el juicio de Dios sobre los desobedientes. En Efesios 5:8 escribe: «Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz». Este versículo resume el mensaje central del capítulo. Antes de conocer a Cristo, vivíamos en la oscuridad del pecado, pero ahora somos luz y debemos vivir como tal. Esto implica exponer las obras de las tinieblas y buscar lo que agrada al Señor. Pablo también anima a los creyentes a ser sabios, a aprovechar bien el tiempo y a ser llenos del Espíritu Santo, pues los días son malos. Luego introduce el tema del matrimonio cristiano, utilizando esta relación como una metáfora de la unión entre Cristo y la Iglesia. A los esposos les dice que deben amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, con un amor sacrificial y protector, Efesios 5:25. A las esposas, Pablo les exhorta a respetar y someterse a sus esposos como al Señor, no en un sentido de inferioridad, sino como una expresión de unidad y apoyo mutuo. Este modelo de matrimonio refleja el diseño de Dios para una relación amorosa y edificante. Este capítulo nos deja 3 enseñanzas clave: imitar a Cristo. Como hijos de Dios, debemos reflejar su amor y santidad en nuestras vidas. Pureza moral. Pablo nos llama a alejarnos del pecado y a caminar en la luz. El matrimonio cristiano, la relación entre esposo y esposa, debe reflejar el amor sacrificial de Cristo hacia su Iglesia. En conclusión, Efesios 5 nos desafía a vivir como hijos de la luz y a reflejar el amor de Cristo en nuestras relaciones. Capítulo 6. La armadura de Dios. En el último capítulo de Efesios, Pablo cierra su carta con una exhortación a fortalecerse en el Señor y a vestirse con toda la armadura de Dios para enfrentar la guerra espiritual. Aquí, el enfoque cambia a la batalla espiritual que todo creyente debe librar. Pablo explica que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales malignas en los lugares celestiales. Por eso, nos llama a revestirnos con la armadura de Dios para estar firmes contra los ataques del enemigo.
Cada pieza de la armadura tiene un propósito. Cinturón de la verdad. Nos mantiene firmes en la verdad de Dios. Coraza de justicia. Protege nuestro corazón con la justicia de Cristo. Calzado del Evangelio de la paz. Nos da firmeza para caminar en paz. Escudo de la fe. Apaga los dardos del enemigo, como las dudas y tentaciones. Casco de la salvación. Protege nuestra mente, recordándonos nuestra salvación. Espada del Espíritu. La palabra de Dios, nuestra arma ofensiva contra el enemigo. Además, Pablo enfatiza la importancia de la oración constante. En Efesios 6:18 dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este capítulo nos recuerda que no podemos enfrentar la batalla espiritual con nuestras propias fuerzas, sino con la provisión de Dios. Con toda oración y súplica en el Espíritu, somos llamados a mantenernos conectados con Dios en todo momento, buscando su dirección y protección. La enseñanza central de este pasaje es clara. La vida cristiana es una batalla espiritual, pero Dios nos ha dado todo lo necesario para resistir y vencer. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales que intentan separarnos de Dios. La armadura de Dios es esencial para nuestra protección y fortaleza. Cada pieza ha sido diseñada para equiparnos en esta batalla. La oración es el fundamento que nos sostiene y nos mantiene enfocados en el Señor. Este recordatorio solemne nos deja ver que el camino de la fe no es fácil, pues estamos en medio de un conflicto espiritual constante. Sin embargo, no estamos solos ni desamparados. Al vestirnos con la armadura de Dios y permanecer en oración, podemos estar firmes ante cualquier ataque del enemigo. Es importante preguntarnos si realmente somos conscientes de la batalla espiritual que enfrentamos diariamente. ¿Estamos confiando en la fuerza de Dios y usando la armadura que Él nos ha dado? ¿O estamos tratando de luchar con nuestras propias fuerzas? Efesios nos llama a depender completamente de Dios, a estar preparados y a vivir con la certeza de que en Cristo la victoria ya nos ha sido dada. El impacto de esta carta no terminó en el momento en que fue escrita. La iglesia en Éfeso enfrentó grandes desafíos después de recibir este mensaje. Pablo, antes de escribir esta carta, ya había advertido sobre los problemas que surgirían dentro de la comunidad de creyentes. Durante su despedida a los líderes de la iglesia, mencionó que vendrían falsos maestros que intentarían desviar a los creyentes. Esta advertencia reflejaba su preocupación por la pureza de la fe y la unidad de la iglesia. Más adelante, Pablo envió a Timoteo a Éfeso con la tarea de fortalecer y guiar a la iglesia en medio de estos desafíos. Las cartas dirigidas a Timoteo muestran que su labor no fue fácil, pues tuvo que confrontar falsas doctrinas, restaurar el orden en la iglesia y animar a los creyentes a vivir con una fe genuina. A pesar de las dificultades, la iglesia en Éfeso continuó resistiendo y luchando por la verdad del Evangelio. En el libro de Apocalipsis, Jesús mismo se dirige a la iglesia en Éfeso. En su mensaje, elogia a la comunidad por su perseverancia y por haber resistido las falsas doctrinas, algo que Pablo había anticipado y que evidentemente lograron cumplir. Sin embargo, también les hace una advertencia importante. Habían perdido su primer amor. Aunque seguían siendo fieles en doctrina, su pasión y devoción ya no eran las mismas que al inicio. Este llamado de atención es una enseñanza para todas las iglesias y creyentes, recordándonos que la verdad siempre debe ir acompañada de amor y fervor por Cristo. La importancia del mensaje de Efesios ha sido reconocida desde los primeros días de la iglesia.
Esta carta fue ampliamente aceptada por la comunidad cristiana primitiva como un escrito inspirado por Dios, formando parte de los primeros cánones del Nuevo Testamento. Su influencia se refleja en documentos históricos como el Canon de Muratori y el Códice Sinaítico, que lo incluyen entre los escritos fundamentales de la fe cristiana. Hoy, este mensaje sigue siendo tan relevante como lo fue hace 2000 años. Nos invita a reflexionar sobre nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios. ¿Estamos promoviendo la unidad dentro de la iglesia y nuestra comunidad? Efesios nos recuerda que en Cristo somos un solo cuerpo y que debemos esforzarnos por mantener la unidad en el Espíritu. ¿Estamos descansando en la gracia de Dios o tratando de ganarnos su favor por nuestras obras? La carta nos enseña que la salvación es un regalo inmerecido. No depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Estamos usando la armadura de Dios en nuestra vida diaria? ¿O hay áreas en las que aún necesitamos fortalecernos? Pablo nos recuerda que la batalla es espiritual y que Dios ya nos ha equipado con todo lo necesario para resistir. Ahora es momento de reflexionar sobre qué enseñanza de Efesios ha impactado más tu vida. ¿Cómo estás aplicando este mensaje en tu día a día? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría leerte. Si este mensaje te ha ayudado a comprender mejor la carta a los Efesios, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Recuerda que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas. No olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Antes de que te vayas, aquí en pantalla aparecerán 2 videos más del canal que te inspirarán y edificarán. Haz clic en uno de ellos y sigue creciendo en tu fe. Dios te bendiga grandemente. Amén.